Hola, ¿qué tal? Hoy traigo para ti 3 cosas para que vayas superando tus miedos. Porque muchas veces preferimos huir de nosotros mismos que enfrentar nuestros miedos, que probablemente sean irreales, que probablemente la solución sea otra, pero por la presión que tenemos encima, muchas veces le damos un orden un poco eh, muerto a nuestra vida. Creamos rutinas en las que no disfrutamos mucho, en las que simplemente queremos que ese miedo desaparezca. O simplemente caemos en hábitos ultra conocidos para supuestamente enfrentar tus miedos y así van a desaparecer. Créeme que no. Si hay algo interno que está, ¿cómo se dice? Distorsionado. Solo tú tienes el poder y el control para componerlo. El primer consejo para que vayas enfrentando tus miedos es que te preguntes a qué le tienes miedo. Y yo sé que suena algo muy ilógico porque tú dirás, pues es lo que todo el mundo se pregunta y por eso empieza a actuar. Es correcto, pero empiezan a actuar desde el miedo, no desde la razón del miedo. Por ejemplo, alguien que le tema al fracaso puede que deje de hacer cosas que realmente le gusten por cosas que supuestamente lo van a hacer crecer, cuando en realidad lo que te hace crecer es lo que te gusta, porque estás generando dopamina y la dopamina hace que tú crezcas y el crecimiento atrae más dopamina, o sea, es un círculo vicioso. Pero bueno, por ejemplo, alguien que le tema a morirse, lo que puede hacer es ponerse a buscar medicamentos para esto, medicamentos para lo otro, hacer acciones como estas, acciones como otras, pero ese miedo no lo va a atacar, o sea, sí lo va a mantener oculto detrás de todo eso, pero el día que falle, ese miedo va a volver. Y va a volver y caerá de nuevo y le tocará levantarse. Pero si por lo contrario tú reconoces que, te voy a hablar desde mi experiencia, el miedo al fracaso te está, que por ejemplo tú dices, no, perdí de vista hacia dónde iba. Es mi caso, te puedo explicar. Supuestamente el ego distorsionó un poco la realidad y me hizo creer que mis objetivos no estaban muy claros. Entonces empezamos a tomar acciones tontas, o sea, mi equipo y yo. Y yo también hice algunas actividades tontas, actué un poco anormal por miedo a esto, por miedo a lo otro, cuando en realidad lo único que tenía que hacer era enfrentar ese miedo al fracaso y aceptar que era algo interno lo que se había distorsionado, que en realidad yo estaba haciendo mucho más de lo que necesitaba hacer. Y por último, o sea, el siguiente paso es que empieces a tomar decisiones, pero aceptando eso, o sea, tú escribes, vale, le temo al fracaso, ¿qué es lo que puedo hacer o qué es lo que debo hacer para eliminar ese miedo? Volver a intentarlo. Vienes, intentas algo, fallas, vuelves a intentarlo. Intenta nuevamente, vuelves a intentarlo, aquí voy de nuevo. Yo sé que muchas veces el fracaso es duro y nos frustra y nos detiene, pero si tú lo enfrentas de una manera de, vale, ¿qué es lo que aprendí? O sea, ¿qué acciones buenas hice gracias a este miedo? ¿Y qué acciones tontas fueron las que hice y a componerla? Por ejemplo, muchas personas por el miedo al fracaso, incluso dejan de dormir. Ya no duermen bien. Por lo mismo, por el miedo, ese miedo al fracaso que los tiene sobajados, que los tiene ahí, que son muy pequeños, que si no hacen esto a tal hora, en tal orden, se van a morir y todo eso. Entonces, cuando tú ya hayas detectado a qué le tienes miedo y lo afrontes, o sea, que aceptes que tienes ese miedo, hay que soltar. Ese es el último paso. Soltar. Exactamente.
Yo sé que muchos cuando viene el miedo al fracaso nos ponemos tensos y vivimos tensos tanto tiempo que incluso paramos, o sea, desde mi caso, paré hasta que mi cuerpo me dijo, basta, ya no más. Tienes la respuesta frente a ti, estás haciendo muchísimas cosas a lo tonto, te estás lastimando a ti mismo y en realidad ese miedo no se va a ir si sigues haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Volver a mi parte humana, soltar eso. Fracasé, me la suda. Continúo con mi vida. ¿Qué, qué continúas haciendo? Te preguntarás si el miedo probablemente te activaba y te decía que hicieras esto o lo otro. Establecer objetivos, metas, nuevamente. Y sé que voy a fallar muchas veces en el camino y en el proceso. Pero esta vez ya tengo un poco de armas en mi arsenal, de lo que sí hice bien, de qué es lo que tengo que hacer y de cómo debo actuar realmente para afrontarlo en la próxima vez. Porque si hay una próxima vez, yo ya estoy como algo preparado. Eso es lo bueno. Que tú no te digas, fracasé, esto, lo otro, me maldigo, me entierro aquí, me siento en el valle de la lástima y me dejo morir y ya. No. Tomas tus cosas, cuáles son tus objetivos, empiezas a trabajar en ellos. Y si viene el miedo al fracaso nuevamente, fracasaré. No me importa, no me pongo tenso, aquí voy. Y no importa, esto lo vengo haciendo por mí. Y obviamente el cuidarte. Si tú te cuidas, te apuesto que no vas a tener miedo muy seguido. Cuidarte significa dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, calmar tu mente, tu cuerpo, mantenerlo relajado. Y te aseguro que así es como creces. Cuidándote, no poniendo por delante de ti nada, ni por detrás ni a un lado. Solo tú y tu fe de que lo vas a lograr. No importa cuánto, pero de que se logra, se logra.